Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Gracias, querido Santiago, por estar con nosotros, como Buenas siempre. noches, Elisa, y a todo el auditorio, al contrario, gracias a ti. Bueno, pusieron ya en sus redes sociales un primer análisis de este informe que hace el Fiscal General de la República, Santiago, y además en un contexto en donde ustedes pues han trabajado muchísimo a lo largo de los años, que es el tema de las desapariciones forzadas en el país, también como representantes de familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. ¿Cuál es tu primera impresión después de esta conferencia? Que, como bien dice, pues todavía no atrae el caso, ¿no? Hay que empezar por ello. Dio algunos datos, algunos informes, pero cuando le preguntan cosas muy precisas al fiscal, pues dice, no, pues todavía no podemos saber si se le puede llamar campo de exterminio porque todavía no sabemos si hay indicios, porque no sabemos de qué, o sea, todavía no comienza la investigación como tal. Sí, así es, Elisa, muchas gracias. Sí. Yo empezaría diciendo que los desaparecidos y las desaparecidas han irrumpido en el sexenio a partir del hallazgo de Teuchitlán, Jalisco. No habían estado en la agenda de prioridades de la actual administración y es este hallazgo el que sacude de nuevo a la conciencia nacional, algo que en medio de la tragedia hay que subrayar porque quiere decir que todavía somos capaces de indignarnos en México, y eso obliga al anuncio de algunas medidas en materia de desaparición y a la revisión de la investigación. Ahora, de esta segunda parte de la investigación del caso hasta ahora, lo que sale a relucir muy rápidamente, pues es la incapacidad de las fiscalías, ¿no? Porque lo que hoy se presenta a la opinión pública es la enumeración de una serie de actuaciones negligentes de la fiscalía local. No se aseguró bien el lugar de los hechos, no se recabó la declaración de testigos principales, etcétera. Pero también, Elisa, nos parecía relevante subrayar que la explicación del fiscal pues no permite decir que sale muy bien librada la Fiscalía General, porque es una explicación limitada, se le entregó a los de la prensa 5 hojitas, 5 cuartillas en papel, no hay realmente una expresión de solemnidad, de empatía, de cercanía con lo que ha sacudido a la conciencia del país, y parecen ya deslizarse las hipótesis que guiarán la investigación federal, limitar el hallazgo a un campo de entrenamiento donde habrían sido privadas de la vida algunas personas, negar la posibilidad de que ahí se pudieran cremar cuerpos, insistir en que hay sobrevivientes que se encuentran hoy en algunas cárceles y diluir el tema principal que ha generado la indignación del país. No es que la investigación por fuerza tenga que concluir que este era un campo de exterminio, eso debe comprobarse, pero que se inicie con un sesgo que va muy en sintonía con la narrativa oficial, sí levanta sospechas en un país como el nuestro, ¿no? Ahora, Santiago, entiendo que hay que ser cuidadosos con las palabras. Lo comentaba el día que conocimos de este lugar con el propio Javier Sicilia, decir, ¿cómo podemos nombrar esto? ¿No? Entonces dijo, hay que nombrarlo, porque va a ser muy difícil pues seguir en esta tónica en la que hemos seguido a lo largo de muchos años con las versiones oficiales, que finalmente se han quedado muy cortas y, por supuesto, en algunas ocasiones, además, ocultando la verdad, promoviendo otro tipo de información, que fue el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Hoy le preguntan al Fiscal General de la República si esto iba a ser otra verdad histórica, y si te parece, escuchemos su respuesta. La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se comprometería a no darnos otra verdad histórica como la que tuvimos en Ayotzinapa, en donde una década y todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó. Imagínense lo que pasó con eso. No, hombre, pero ni soñarlo. No. No, esto va en serio. El trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado, y que además nosotros lo estamos haciendo público. Ustedes han representado a las familias de algunos de los jóvenes desaparecidos, víctimas de desaparición forzada, en donde estuvieron autoridades tanto locales como federales, civiles y militares. ¿Qué decir de esto? Pues mira, Lisa, yo empezaría diciendo que en estos temas forma es fondo y que responder con risitas no da un mensaje de seriedad y de solemnidad como el que este tema convoca. Y lo segundo que te diría es que
de 2014, de Ayotzinapa a la fecha, no podemos decir que haya habido una transformación profunda de las fiscalías que nos permita a priori confiar en que los resultados serán veraces y sin ningún tipo de inducción, de manipulación política. Lamentablemente, tenemos las mismas fiscalías que 2014. No ha habido ahí una reforma profunda, estructural. Y creo que el mensaje de hoy nos confirma pues este gran fraude que es la elección judicial, Elisa, porque podemos elegir a todos los jueces del país, pero mientras no cambien las fiscalías, sí, el tema de impunidad en México no va a cambiar. Hemos dado aquí los datos y las cifras de el mínimo porcentaje de casos que realmente llega a un juez y todo lo que se queda en las propias fiscalías. En todas las fiscalías, incluyendo la General de la República. Comentaba el fiscal de Manuel, no, aquí sí va a ser serio, pero como si ya se hubiera resuelto Ayotzinapa, como si no hubiera pasado todo un sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde además fue bandera de campaña para Andrés Manuel y para acceder al poder, porque la gente mucho votó por ese cambio a favor de Andrés Manuel para que llegara a la presidencia. Pasó todo ese sexenio y no se resolvió esa promesa de campaña que fue punta de lanza para Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decir sobre esto? ¿Vamos a tener claridad, Santiago? ¿Qué espera un centro que ha defendido derechos humanos durante todo este tiempo? ¿Cómo debemos nombrar las cosas? Podemos hablar de un campo de exterminio, que es lo que ha molestado mucho a las personas ligadas a la llamada 4T, ¿no? Diciendo hay que esperar, es que no pueden comparar con Auschwitz, pero más allá de todas esas comparaciones o de las exageraciones también, por supuesto, o del uso político de un lado y del otro, hay que decirlo, pues está lo que hemos visto, los testimonios que hemos escuchado, las imágenes, los restos calcinados, la ropa que se encontró, las pertenencias, las cartas, las hojas. O sea, ya hay un cúmulo de información que hay que procesar, por supuesto, pero estamos viendo este lugar del terror. Así es, Elisa, es un lugar de terror y efectivamente vemos que la persistente crisis de violencia, la crisis de desapariciones, suele ser instrumentalizada por los dos bandos políticos que se disputan la conversación pública. Pero como sociedad debemos reivindicar nuestro derecho a salir de esa polarización para exigir rendición de cuentas, para condolernos con las víctimas, para exigir que esto cambie. Y en ese sentido tiene toda la razón Javier Sicilia, hay que llamar las cosas por su nombre. Espacios cerrados donde jóvenes reclutados de manera coercitiva por organizaciones macrocriminales que crecen al amparo del poder son obligados a participar en la criminalidad organizada, o si no, son privados de la vida, pues hombre, no tenemos muchas otras maneras que denominarlo, sino como esto que se ha ido nombrado como campos de exterminio. Esta investigación tiene que llegar a fondo, tiene que verificar si estamos o no en ese extremo, pero hoy las condiciones no están dadas para que confiemos a ciegas en las fiscalías. El mensaje de hoy lo corrobora. Entonces, más interesante será ver si junto con el abordaje de las fiscalías se genera algún mecanismo extraordinario que las acompañe. Hoy uno de los periodistas le pregunta al fiscal, ¿se abrirían a la cooperación internacional? Y dice que sí. La fiscalía local dice que va a haber en complemento una comisión de la verdad, no le da mucho más contorno, pero está en el mensaje videograbado. Todas estas añadidos de complemento a la investigación creo que tienen que ver con lo mismo, con que las fiscalías de México no tienen credibilidad ni capacidad técnica para enfrentar un reto de esta magnitud solas y necesitan ese apoyo adicional. Y muy importante será también, Elisa, incorporar una visión contextual. Si esta investigación se centra en este predio, sin ver que alrededor, en esas regiones de Jalisco, ya hay patrones detectados de exterminio, ya hay una documentación amplia de cómo se priva de la vida mediante técnicas que no son crematorios sofisticados, son, perdóname la expresión brutal, pero crematorios artesanales con los que se diluye todo rastro de las víctimas. Si esa información contextual no se incorpora y lo que tenemos es una
una revisión de este cuadrito de territorio para negar que pasó lo que se ha denunciado. Como y lo así, que hicieron en septiembre. exacto, Dijo, nada más exacto. revisamos y no vimos porque es muy grande este lugar. ¿no? Exacto. Y nada más, Santiago, ya tendremos oportunidad de seguir analizando, informando, dando seguimiento a todo lo que surja de esto, pero a mí me queda la duda, si estamos hablando de esta macrocriminalidad, si estamos hablando de la participación de los cárteles y del crimen organizado en general y de los grandes cárteles en nuestro país, que son los grandes cárteles del mundo también, ¿podemos seguir diciendo que se tratan de delitos del fuero común que tienen que atender los estados? Ese es el gran tema, Elisa. O sea, jurídicamente, ¿qué dice la ley o cómo nos vamos a proteger? Si, Claro, eso es lo que genera mucha indignación, que se nos diga que se va a revisar si hay federalidad para ver si interviene la Fiscalía General de la República, cuando con dos dedos de frente es evidente que estos patrones le subyacen redes de delincuencia organizada. La delincuencia organizada es un delito federal, los delitos de homicidio, de desaparición forzada, si los hubiere, tienen conexidad con delincuencia organizada, hay materia para que intervenga la Federación, y lo que hemos visto en los últimos años es un lavarse las manos de la Federación, que ya no atrae nada y deja todo en los estados, donde tienes fiscalías muchas veces cooptadas por la propia criminalidad organizada. Bueno, y nada más para complementar esto, me parece importante decir que esto lo dijo el fiscal Gertz Manero hace unos días, e inmediatamente al día siguiente la presidenta le dijo, atraiga el caso. Claro, ¿no? porque le tuvo que enmendar la plana, ¿no? Le enmendó la plana, la verdad, es así, porque le dijo, no, atraiga el caso, porque ha dicho, vamos a investigar primero a ver si hay federalidad, ¿no? Y dijo, atráigalo. Entonces, pues bueno, pero pues todavía no lo trae, o ya está empezando, o no sé en qué momento estamos, porque dijo, pues vamos a ver. Mañana le van a entregar el expediente, la local, a la Fiscalía General de la República, cuando ya pasaron más de 10 días, ¿no? Hoy el mensaje todavía fue ambiguo, fue vamos a ver si hay materia para traer. Bueno. Sí. Santiago Aguirre, muchísimas gracias y si nos permite sigamos en contacto. Al contrario, gracias Santiago.